¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, qué lindo poder estar en este tiempo aquí con ustedes para poder compartir eh, este, este, este mensaje tan especial en esta serie que ustedes están llevando adelante. Y bueno, me pasó Emma hace un buen tiempo esta parte y vamos a tratar de sacar unas lindas enseñanzas de aquí. Por ahí estoy un poquito complicado con la garganta porque hoy tuvimos actividad con los chicos. Nosotros le llamamos ahora, ya no es más reunión de pre, ahora antes le llamamos así, ahora es a crecer kids, se llama. Ahora nos renovamos y nos pusimos más a la moda. Y bueno, así que no solo la garganta, a esta altura de la vida uno ya la empieza a sentir, sino la cintura y demás. Empezamos tempranito y somos los últimos en irnos, pero los chicos por ahí se olvidan que yo ya puedo ser el abuelo de ellos. Y ahí me hacen saltar la soga y nos subimos al inflable y bueno, y tenemos toda la actividad, por eso también se hace un poquito pesada, pero agradecidos al Señor de que así como ustedes también han tenido otra actividad a la mañana que ha demandado esfuerzo, ahí algo me estaban contando, igual podemos seguir sirviendo al Señor y tratando de ser de bendición. Y esto es lo que venimos a buscar en su palabra, llevarnos, la verdad, un mensaje que pueda animarnos y que pueda sobre todo ayudarnos en momentos decisivos en nuestra vida. Y hay una historia muy linda de la que vamos a sacar algunas enseñanzas y quiero que me acompañen a 2 de Samuel capítulo 11. Vamos a encontrar ahí la historia de David y Betsabé. 2 de Samuel capítulo 11. Miren, voy a usar una ilustración para que entendamos después lo que le terminó pasando a Betsabé. Imaginemos una vía del tren, los rieles por donde va el tren. Y ustedes vieron que hay momentos en que llega una bifurcación y el tren puede seguir para un lado o para el otro. Hoy en día eso es algo que está mecanizado, automatizado y computarizado y lo hace una máquina, pero en su tiempo lo hacían las personas y muchas veces se cometían errores por falta de información o por ahí errores humanos y el tren terminaba en algún lugar donde no tenía que llegar. ¿Por qué? Porque en esa bifurcación, en ese cambio de tren no se lo hacía o en el tiempo o de la manera correcta y bueno, terminaban pagando el alto precio de que el tren terminara en otro lado. Y era todo un lío que se volviera al lugar tal. Bueno, quiero que pensemos en la distancia que hay entre los rieles que se mueven para hacer el desvío. ¿Saben de cuánto es? 7,5 centímetros. La vía se corre 7 centímetros y el tren puede ir a un lugar totalmente distinto al que estaba pensado ir. Y esta imagen quiero usarla para que al leer esta historia de David y Betsabé encontremos en esto como un pequeño cambio, tal vez como el de esas vías, terminó haciendo que la vida de David fuera algo que no era lo que se esperaba de él y terminó en definitiva con su vida, con su familia, lejos de lo que seguramente Dios había pensado para él. Vamos a leer entonces ahí en 2 Samuel capítulo 11.
Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta acá nomás la lectura. Gracias. Bueno, fíjense, tenemos en estos 4 versículos varias lecciones para que nosotros podamos tomar de algo que pasó de este rey David, del que se esperaba muchísimo más aún de lo que él pudo ya lograr. Pero vino a acontecer esto en su vida y lo que terminó siendo una gran caída para él, para su familia y para el reino. No me quiero adelantar, vamos a ir por parte. Miren, dicen, nosotros en mi trabajo hemos hecho muchos cursos de seguridad y higiene, y cada vez que hemos hecho un curso de eso es porque pasó un accidente. No, muy rara vez nos dieron el curso antes de un accidente, siempre después que pasó algo. Y siempre nos explica el que nos da el curso que para que suceda un accidente tiene que darse una sumatoria de cosas que están mal para que el accidente termine pasando. Pueden pasar miles de cosas que han pasado. El último, hacía mucho que no pasaba nada, el último de hace unas semanas, en un sector de nuestro trabajo, trabajan y preparan unas ligas, se llama, que son polvos. Entonces los compañeros que están trabajando en ese lugar, después de trabajar, terminan blancos y usan aire para sopletearse un poco. Bueno, justo en ese lugar viene la cañería directamente desde un compresor, que es una cosa industrial, es muy grande, tiene mucha presión, y no tenía la pistola que nosotros decimos para alargar el aire, sino que doblaban la manguera y justo este muchacho, no sé cómo, se le escapó y le dio ahí en el ojo. Tenía las gafas de seguridad, pero se las quebró y le pegó ahí y bueno, y todavía no vuelve, ha ido a Río Cuarto y tiene toda una complicación ahí. Pero ¿a qué voy? La cañería viene directo del compresor, tiene mucha presión. No tenía la pistola y mi compañero se le escapó. Entonces, ¿qué son? Una sumatoria de cosas que están mal y terminan en un accidente. Bueno, cuando nosotros vemos la historia de esta historia de David, vemos cómo fue una sumatoria de cosas que terminan siendo en su gran tropezón de su vida. Vamos a ir a ellas. Fíjense, empieza diciéndonos la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a sus soldados, dice, destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David, ¿qué hizo? David se quedó en Jerusalén. Primer cosa que hace mal David, se quedó en Jerusalén. Y dice antes, en el tiempo que salen a la guerra, es decir, que la costumbre normal era que los reyes fueran con su ejército a la guerra,
Y David en este momento decide, no dice por qué, pero sí decide quedarse en su casa, quedarse en la casa real. Fíjense, nunca David en todas las guerras que estuvo corrió tanto peligro como en este momento en el que él se queda en su casa, donde pareciera que está todo bien, es su casa. Aún en la guerra más feroz, él tal vez no hubiese perdido tanto como perdió en esta situación. Dice acá la palabra que se quedó en su casa. Podemos ver acá que David no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y empezó a sumar. Primer sumatoria. No estaba donde tenía que estar. No estaba haciendo lo que tenía que hacer. No estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar. Es importante ver aquí en el ejemplo que estamos viendo, y también que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida, cómo muchas veces suceden las cosas cuando nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros ya sabemos que Dios nos ha dado una tarea, Dios nos ha mostrado el lugar donde tenemos que estar y no lo hacemos, ya estamos nosotros mismos dando lugar a que podamos equivocarnos, a que podamos tropezar como lo hizo aquí David. Fíjense, nunca pasa ni en nuestra vida, ni tampoco pasó aquí en la de David, que fue una caída repentina. Todo empieza de a poquito a sumarse y después viene la caída. No dice por qué, no dice la palabra por qué, pero se denota por el estudio de todo el pasaje de que algo le estaba pasando a David, que estaba un poco depresivo o bajoneado o lo que sea. Estando él en esta situación es que decide no ir a la guerra, no ocupar el lugar que tenía que ocupar, no dar el ejemplo que tenía que dar y se queda aquí en su casa. Para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida, cada uno de ustedes sabe el lugar que tiene que ocupar y sabe lo que tiene que hacer. Y ya desde los chicos, desde temprana edad, empiezan ellos a ser educados por los maestros, por los padres, a que ellos sepan lo que tienen que hacer. Entonces, cuando no lo hacemos, estamos dando la posibilidad a equivocarnos. Estamos dando lugar a que Satanás haga la suya, estamos dando lugar a que nosotros mismos nos podamos equivocar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sacar como primer punto justamente esto, que cuando nosotros sabemos, conocemos y nos han enseñado el lugar que debemos ocupar, ahí debemos estar para evitar justamente una caída grave, un tropezón, un gran pecado como termina siendo el de David. Fíjense que dice que él se quedó en Jerusalén, él se quiso quedar cómodo. Más allá de la situación en la que haya estado, él tenía que ocupar un rol, él tenía que dar un ejemplo a sus soldados, a su familia, y decidió quedarse. Eso era lo que se acostumbraba, ocupar el lugar que le correspondía en la batalla. Ahora pensemos nosotros en nuestra vida espiritual también. Nosotros sabemos qué lugar tenemos que ocupar en nuestra vida espiritual y cómo tenemos que hacer las cosas para que podamos estar bien con el Señor, delante de Él y con los hermanos. Y muchas veces no nos ocupamos de eso. Dejamos de darle importancia a la palabra, dejamos de darle importancia al tiempo de oración, dejamos de darle importancia
a esto tan hermoso que es este espacio que ustedes tienen los sábados, donde los hermanos se preparan para darnos enseñanza o cualquier otra reunión. Entonces nosotros tenemos que ocupar ese lugar. Cada vez que hay una reunión donde los hermanos la organizan para que seamos bendecidos a través del estudio de la palabra, es ahí donde tenemos que estar. Porque si no venimos, podemos darle lugar a la equivocación y terminar en un gran pecado. Seguimos adelante, verso 2. Fíjense, él se quedó en su casa, en vez de ir a la guerra, en vez de estar al frente de su ejército, se queda. Y dice que un día sucedió, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la terraza. ¿Qué estaba haciendo David? Se estaba tomando un siestón, pero de esos siestones que, fíjense que dice acá, al caer la tarde, es decir, que ya estaba a punto de empezar a hacer la noche. Es decir, que mansa siesta, como le sabemos decir nosotros. No sé si acá a alguno le gusta dormir la siesta. Yo soy enemigo de la siesta, porque si duermo siesta después no duermo noche. Entonces, pero fíjense lo que le pasó acá a David. Tenía tiempo. Tenía tiempo y lo empezó a desperdiciar durmiendo, descansando de más. Porque no fue una siestita reparadora como si una cabeceada de media hora y sigo, sino que dice acá que durmió, descansó hasta caer la tarde. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos acá? Esa cosa que nosotros tenemos que muchas veces nos agarra y queremos estar todo el tiempo sin hacer nada. Puede ser descansando, puede ser para nosotros algo común, que es estar en nuestra cama, tal vez mirando el celu, haciendo para abajo, sin tener fin, pasando el tiempo, hasta perdiendo el tiempo, en vez de estar haciendo lo que él tenía que hacer y lo que era su responsabilidad. Dice acá que estuvo durmiendo. ¿Se acuerdan el proverbio que dice un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para reposar y después viene la caída? ¿Está mal la siesta? No está mal la siesta. El tema es cuando ya es un mal hábito en nuestra vida y queremos estar todo el tiempo en nuestra cama descansando, desperdiciando tiempo, desperdiciando oportunidades y tal vez como David dejando de hacer lo que tenía que hacer. Empezó a sumar, él sigue sumando. Primero no estaba donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, y ahora encima estaba tan descansado, tenía tanto tiempo que justamente pasa lo que pasó. Se levantó, salió a caminar. Imagínense lo que habrá sido la casa real, un palacio real, una terraza bien linda que se podía ver las casas aledañas. Y pensemos en esto, en de que una cosa mal se sigue sumando a otra que está mal. Salió a caminar. Salió a mirar el atardecer. El atardecer cuando es el momento del día donde se intensifican los pensamientos tristes y negativos y la melancolía. Imagínense, estaba ahí como para escribir un salmo. ¿Y qué le pasó? En vez de tener una inspiración espiritual para un salmo, el atardecer lo llevó a otra cosa. Y justo miró donde estaba esta mujer que dice la palabra de Dios que era muy bella y encima se estaba bañando en el patio. Ahora pensemos en esto de cosas que se van sumando. ¿Qué hacía una mujer tan bella bañándose en el patio?
Bueno, eran otra cosa más para sumar, ¿sí? Y dice aquí que esta mujer era muy hermosa. Y así fue como David la vio, y así fue como él empieza ahora a seguir sumando, a seguir dando pasos que lo llevan justamente a caer de esta manera. David estaba tan ocioso que en ese caminar tenía su mente tan desocupada, su cabeza con tanto tiempo, que cuando vio lo que vio, cuando vio la hermosura de esa mujer, sus ojos quedaron abiertos, la boca abierta, como los dibujitos, y su mente empezó a pensar solamente en eso. Sigue sumando David en este ejemplo. Fíjense, muchas veces nosotros nos hacemos estas preguntas queriendo justificar algún proceder nuestro y decimos, pero ¿qué tiene de malo que yo salga con mis compañeros? Dicen, ¿qué tiene de malo? Bueno, no tiene nada de malo. Alguna vez escuché yo decir a alguien que, pero ¿qué tiene de malo fumarse un cigarrillito? Bueno, pues un cigarrillo, nada. ¿Qué tiene de malo que yo salga con mis compañeros y que ellos hagan lo que hacen, pero yo no lo hago, salgo nada más? ¿Qué tiene de malo? Bueno, parecía, pero nosotros tenemos que aprender muchas veces al no querer justificar estas acciones que nosotros queremos hacer, a decir, pero ¿qué tienen de bueno? ¿Qué tiene de bueno fumar? Nada. ¿Qué tiene de bueno que nosotros andemos con compañeros que no hacen cosas buenas que después me lleven a mí a hacer lo que ellos están haciendo? Bueno, tenemos que aprender a mirar desde ese punto de vista. Cuando no encontramos que hay algo bueno en lo que nosotros podemos hacer, es mejor no hacerlo. Y fíjense, David estaba caminando. ¿Qué tenía de malo? Nada. David durmió hasta tarde, estaba ocioso. ¿Qué tiene de malo? Bueno, nada. Pero así fue como fue sumando y terminó en este gran pecado. Este horrendo pecado que termina cometiendo David con Betsabé fue justamente porque él no supo darse cuenta a tiempo lo que estaba haciendo, lo que estaba cometiendo. Y él no pudo frenar sus pensamientos, él no pudo frenar su accionar. Cuando nosotros leemos este pasaje, pensamos en cómo se equivocó David, ¿o no? Lo gravísimo, y que fue gravísimo, de lo que termina haciendo. Fíjense, si nosotros leemos esto, podemos pensar en David, que este David fue alguien que estaba tan desocupado que maquinó en su cabeza y termina haciendo que alguien muera por lo que él quería hacer. Ahora, muchas veces hemos escuchado nosotros, capaz que ustedes también han escuchado hablar de este David que era conforme, ¿se acuerdan? Entonces nos ha quedado esa imagen de David, o hemos creado nosotros esa imagen de David que era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo una persona, por ahí no lo entendemos, que era conforme al corazón de Dios, va a hacer lo que después termina haciendo? Si fue que Dios lo eligió así, de esta manera. Y por eso es tan lindo poder ponerse a estudiar la palabra de Dios y entender cosas que si bien es cierto, yo personalmente he escuchado tan lindos mensajes y muy aplicables a nuestra vida de que David fue una persona conforme al corazón de Dios, pero cuando se le dice esto, se le dice ¿a quién? Se le dice a Saúl, unos capítulos más adelante, y se lo dice en el contexto de una guerra
en un mandamiento que Saúl tenía que obedecer y no lo hizo y prefirió dejar y guardarse cosas. Entonces cuando se le dice a Saúl que va a venir David porque él es conforme al corazón de Dios, tiene que ver más que nada en lo referido a la guerra, en cómo David era capaz de encarar la guerra como Dios quería, como Dios demandaba. Entonces, para que tengamos una mejor idea en nuestra mente de lo que era David, no es que él era un santo, es una persona común y corriente como nosotros, que sí moralmente tenía cualidades que lo hacían especial, y de hecho la palabra lo nombra muchas veces, por eso fue elegido, pero cuando dice conforme al corazón de Dios tenía más que ver con eso, que era cumplir con los mandamientos para la guerra como Dios lo requería. Y en ese contexto fue que David fue dicho de que él era así, de esta manera. Entonces, ahora sí podemos ver que David se podía equivocar, pero que él también tenía opciones, tenía herramientas para no hacerlo. Sin embargo, él decidió y empezó a dar pasos que lo fueron llevando cada vez más abajo y termina justamente cometiendo esta falta tan grave, este fallo tremendo que fue el acostarse con una mujer que no era la de él. Fíjense lo que David empezó a maquinar en su mente, que estaba ociosa. Dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam. Él sabía quién era Eliam, aún así decidió seguir adelante. Mujer de Urías Eteo. Él también sabía quién era este Urías. Y aún así, sabiendo todo esto, no fue capaz de ponerle un freno a su mente y siguió adelante. Ideó un plan. Mandó a los mensajeros, dice, que la trajeran, armó un plan, dice que la tomó, vino a él y durmió con ella. Termina él pecando. Termina él pisoteando todos esos salmos hermosos que hablaban de la santidad y de la pureza de Dios. Se termina olvidando de todo eso y termina cometiendo este pecado gravísimo en desobediencia a Dios. Él no pudo frenar, él no pudo poner un freno cuando vio a esta mujer, porque estaban dadas todas las condiciones y él mismo había sido el que había decidido esto. ¿Para qué? Para que terminara cayendo de esta manera tan tremenda. Qué diferente hubiese sido la vida de David si él hubiese podido aplicar un freno mucho antes a todo esto que le pasó. Fíjense, no frenó él cuando la vio. Imagínense cómo habrá bajado la escalera de la terraza David, mirando a esa mujer, pensando en esa mujer. Sus ojos empezaron a codiciarla. Y como nos dice Mateo, dice: todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ya pecó. Es decir, que David, cuando la vio, no pudo frenarse, ya había pecado. Y ahí su maquinación, su imaginación, su pecado siguió adelante. Y él no pudo frenar. No pudo frenar tampoco cuando él empieza a meditar en cómo hacer esto, cómo llevarlo o cómo terminar justamente con esto. Porque él la vio, él la codició y él la quiso tener. Y empezó a pensar un plan, a idear en cómo hacerlo. Y dice que la mandó a buscar. Primero preguntó por ella: ¿quién es?
Después la mandó a buscar. Y él tampoco pudo aplicar ahí un freno. No le funcionaron tampoco los frenos cuando él se entera que esta Betsabé es la hija de uno de sus mejores capitanes y esposa de uno de sus más valientes oficiales. Bien podría haber David dicho, no me puedo meter con esta mujer sabiendo quién era. Ya a última instancia, y tampoco pudo frenar ahí. Él ya había dado rienda suelta en su mente. Él quería consumar ese pecado que él ya lo había codiciado. Y es así como termina justamente la historia en estos 4 primeros versículos. Termina él acostándose con esta mujer, termina pecando de esa manera, con esta que no era su mujer. Termina David haciendo lo peor de su vida, porque empieza él ahora a mostrarse como un mal ejemplo para su familia, para su ejército. Y esto no quedó encubierto, esto salió a la luz. Y fue así que David tuvo que pagar las consecuencias de estar en el lugar donde no tenía que estar, pagar las consecuencias de estar ocioso, no ocupado en las cosas que realmente hacían falta y donde él tenía que estar. Estas cosas tienen que a nosotros llamarnos la atención, amonestarnos, porque en nuestra naturaleza carnal nos van a suceder muchas veces situaciones como estas en donde nosotros vamos a tener que tomar la decisión. Y es muy fácil venir a hablar de David y decir, cómo se equivocó, y mira lo que hizo, y podría no haberlo hecho. Pero esto es para que nosotros aprendamos. Esto es para que nosotros tomemos ejemplos y podamos entender que todas nuestras malas decisiones terminan teniendo consecuencias. Y si nosotros no tomamos el ejemplo de David, podemos también pagar un precio como el de David. Fíjense, si ustedes después leen la historia, alguno se acordará, su familia fue un desastre. Sus hijos hicieron cosas tremendas. Se mataron entre ellos, violaron entre sus... Un hermano violó a una hija de David. Fíjense las cosas que después terminaron pasando. ¿Consecuencia de qué? De la mala decisión de David, de no hacer lo que tenía que hacer, de no estar donde tenía que estar. Ahora, así todo, Dios lo bien utilizó a David. Y nosotros sabemos que él se arrepintió y él pidió perdón de lo que hizo al Señor. Y Dios lo restauró, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades siempre. Y escribe ese hermoso Salmo 51 que nosotros conocemos muy bien. Pero aún así, con esas hermosas canciones que David escribió, terminó pagando el precio. Pero fíjense, como yo les decía al principio, David tenía moralmente tantas buenas cualidades que ya Dios lo había elegido para que el Señor fuera de su linaje y descendiera de él. Fíjense el propósito, aún con este acontecimiento tremendo de pecado en la vida de David, aún así Dios permitió cumplir con este objetivo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que restaura. Y yo no sé, porque no conozco la vida de nadie aquí. Dios sí la conoce. Yo no sé qué tanto se han equivocado ustedes. Sí sé cuánto me he equivocado yo. Y he comprobado esta bondadosa mano de Dios restaurando.
pero aún después de haberme equivocado, de haberme dado cuenta y de haber pedido perdón por lo malo que he hecho, sé que Dios es un Dios justo y me va a hacer pagar el precio de mi equivocación, a sabiendas de lo que yo bien tenía que hacer, porque Dios es así. Y tal vez haya con nosotros alguna persona o algún chico o alguna chica que está pasando por situaciones así, donde por ahí siente que le ha fallado a Dios. O hoy estás escuchando y tal vez te va a tocar mañana. Bueno, tenemos que saber que Dios siempre va a perdonarnos porque nos ama y nos va a hacer pagar el precio de nuestra equivocación porque nos ama. Pero Él es un Dios de nuevas oportunidades y es un Dios que restaura nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestro corazón, cuando nosotros nos hemos equivocado. Y quiero terminar leyendo uno de los tantos salmos donde David se da cuenta lo mal que ha hecho, el error que ha cometido y cómo habla de Dios en el Salmo 103, un salmo muy conocido. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. David comprobando las bondades de este Dios, sabiendo lo que él había hecho, después de haber pedido perdón, él le dice a Dios, y lo dice en este salmo, Él es quien perdona tus iniquidades. Dios conoce todo tu pecado, y el mío, y el de todos. Y Dios, si nosotros vamos arrepentidos, si vos vas arrepentido, Dios te perdona. Dios te restaura. Si sentís que tu vida está metida en un hoyo, Él te puede rescatar. David lo comprobó, yo lo he comprobado y seguramente muchos de aquí también. David tuvo tiempo para comprobar la misericordia de Dios. Dice en el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Fíjense cómo David había comprobado esta bondad de Dios. Aunque nosotros sabemos que Dios es un Dios justo y nos va a hacer pagar nuestras equivocaciones, dice el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así es Dios. Y David lo había comprobado. Él se había equivocado y él sabía lo que merecía, pero entendía también, y lo dice acá y lo escribe, y nos lo dejó a nosotros para que lo tomemos, que Dios no nos va a pagar como nos debería pagar. Tal vez vamos a tener que pagar un precio, pero tal vez ese precio no sea lo que nos merecemos. Él es, el verso 3, quien perdona todos tus pecados. Todos tus pecados. ¿Ya le has pedido perdón al Señor por tus pecados? ¿Te has arrepentido? ¿Has entendido que el pecado te separaba, te alejaba de Dios? Bueno, hoy es una nueva oportunidad porque esta lección de David nos habla de este Dios amoroso. Y Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió por nosotros, murió para pagar el precio de nuestro pecado, de todas nuestras iniquidades,
de todo aquello que nos aleja de Dios. Cuando nosotros vamos arrepentidos y le decimos, Señor, perdóname, Él nos perdona. Él nos rescata del hoyo y nos muestra su amor. Que el Señor nos bendiga. Que con estos ejemplos de la vida de David, que no están escritos acá para que nosotros digamos, David, no, porque en algún momento el Señor nos va a confrontar con esto, que nosotros lo podamos tener fresco en nuestra memoria y decir, no quiero hacer lo que hizo David, no quiero pasar por lo que pasó David, yo quiero hacer las cosas como me han enseñado, como Dios me ha enseñado a través de mis buenos maestros, y poder justamente estar en el lugar que tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer y tomando buenas decisiones. Y no hay mejor decisión que abrir el corazón a Cristo, que entregar tu corazón para que Él pueda morar en tu vida, que pedir perdón de todos tus pecados para empezar a caminar una vida junto al Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga nuestras vidas y que podamos justamente tener siempre fresco estos mensajes que son de tanto ayuda para nuestra vida cuando nos toque ponerla en práctica. Que el Señor nos bendiga.